Vamos a conversar con el señor ingeniero Ricardo Márquez, quien fuera vicepresidente de Alberto Fujimori en dos términos. Primero, entre el 95 y el 2000, fue primer vicepresidente de la República, y luego en las elecciones del año 2000 hasta su renuncia en noviembre de ese año, es decir, 3 o 4 meses más. Señor Márquez, gracias por estar acá. Muy buenas noches. Muchas gracias, Fernando. Cuéntenos, por favor, cómo y cuándo conoció usted al señor Fujimori. Yo conocí al presidente Fujimori en 1994, cuando yo era presidente de la Sociedad Nacional de Industrias por primera vez. Ahí nosotros, en el gremio y en la institución, siempre hemos tenido que, tenemos que tratar de dar alternativas al gobierno en los diferentes sectores para la creación de empleo. Nosotros apuntábamos desde los primeros inicios a que, si bien es cierto, se habían hecho las reformas estructurales financieras y fiscales, y en tanto esto no podía ser tan rápido en dar resultados, teníamos que tener una promoción tanto de las exportaciones no tradicionales, que es la que crea más empleo, y la pequeña empresa. Nomás para que ustedes se den cuenta, hoy hay 99% de pequeñas empresas en el Perú y 1% de grandes y medianas. Imagínense 30 años atrás cómo hubiera sido esa relación. O sea, habían muchísimo menos grandes empresas en el Perú, porque recién se estaba comenzando a construir nuevamente toda la comunidad empresarial, por así decir, en lo que es inversiones. Y por eso es que él me invita y me dice que quería que yo me encargue de eso, pero ya no como sociedad de industria, sino como en todo el país. Y me invita a que sea vicepresidente en más o menos septiembre del 1994. Usted tuvo que renunciar a su cargo en la Sociedad Nacional de Industria. Exacto, tuve que renunciar, y la verdad es que desde que él me ofreció esto, me dijo: si aceptas ya eres vicepresidente, porque en esos días él ya había hecho las reformas económicas, financieras, monetarias, y ya había también dado los pasos para terminar con el terrorismo. O sea, su aceptación era enorme, ¿no? Ahora, durante esa campaña se produjo la guerra con el Ecuador. Sí. ¿Y cómo reaccionó el presidente Fujimori y usted mismo, estando en campaña? Porque sobre todo esto tuvo lugar durante el verano del año 95. La elección iba a tener lugar en abril. Había el riesgo de que la guerra y su evolución y sus resultados pudiese influir sobre el voto, ¿no? Bueno, en ese sentido, el presidente Fujimori, y esto creo que nos deja como legado, es que él había escogido a las personas adecuadas y que tenían conocimiento sobre los eventos, que ya tenían más de 100 años, nosotros con el Ecuador, y entonces tenía a Fernando de Trasinís como canciller, y entonces, si bien es cierto, hubo este conflicto, lo importante fue de que ya él estaba preparando, ¿no?, cómo llegar a un acuerdo con el presidente Yamil, ¿no? Yamil Nawaz, sí. Sí, con él estaba preparando. Y con él fue el que terminó haciendo el acuerdo de paz del año 98. Sí, el año 98, pero eso, 3 años transcurrieron hasta ese acuerdo. La guerra pudo ser detenida rápidamente, pero hubo muertos, hubo víctimas, ¿no? Claro. ¿No se temió que esa guerra, provocada por el Ecuador, influyera contra Fujimori en las elecciones? Mire, yo creo que lo que primó ahí fue lo que la población veía, ¿no? La población no tenía ni para comer. Estamos hablando de que, cuando hablo yo de más del 99% de pequeñas empresas, es decir, la informalidad y la pobreza llegaba al 90%. Entonces la población estaba más interesada en cómo hacer el día a día, ¿no? Y el hecho que él ya había capturado pues todo el gobierno, el primer periodo del gobierno, ya había capturado a Miguel Guzmán, le daba pues
esta imagen y esta fuerza electoral, que nosotros la vimos que en verdad se hizo campaña, pero no fue mucho la campaña, ¿no? De acuerdo. Ustedes hicieron campaña contra el grupo, la coalición formada por hasta poco antes secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar. Es cierto. Había creado un partido político y había presentado una alternativa, considerando que 5 años de Fujimori era ya suficiente y que además se había cambiado la Constitución del año 93 para permitirle un nuevo mandato, pese a que la del 90, con la que fue elegido, no lo permitía. Bueno, estamos hablando aquí de que el carácter de Fujimori lo llevó a eso, porque era un ser humano que no quería, sí, él empezaba un problema y lo tenía que resolver. Eso es lo que yo he percibido, ¿no? ¿Y qué sucede? El Perú, en verdad, en 1995 no es el Perú de hoy, ¿no? Y entonces él se sentía con la necesidad de seguir, ¿no? Ahí sí, 100%, él quería seguir, ¿no es cierto? Y lo que primó ahí, yo creo, fue el hecho de que ya tenía todos los planes para seguir haciendo las reformas, especialmente todo lo que es la parte social, porque así había sido, el golpe había sido muy duro y la población estaba sufriendo, inclusive ahí se inventa pues Foncodes, ¿no? Y Foncodes es lo que hoy es el MIDIS, sí, más o menos. De tal manera de que ya él se preocupaba más de la parte estructural, más se preocupaba ya de la población, ¿no? Y él quería seguir en eso. Ahora, usted como presidente renunciante de la Sociedad Nacional de Industrias, el objetivo que tenía en primer lugar es aumentar nuestras exportaciones, crear más empresas exportadoras que generasen empleo, que es lo que mitiga de una manera permanente la pobreza. Sí, cierto. ¿Cuánto se logró hacer eso desde que usted ejerció la vicepresidencia en el año 95? El año 95 todavía no estaba el boom de las agroexportaciones. Empezó el año 2000 eso. El año 95 se comenzó a promocionar lo que es textiles, metalmecánica, maderas. También empezamos con lo que es agroindustria. Y la prueba, ¿no?, está en que si ustedes hoy pasan por el aeropuerto, ahí ven un letrero que dice Frío Aéreo. Frío Aéreo es un local que tiene productos para exportarse en frío, una cadena de frío. ¿Y por qué se puso ahí? Porque los primeros agroexportadores que venían del interior, me recuerdo de Chincha, y no podían exportar, se les iba el avión o no venía el avión, se malograba sus productos. Entonces ellos nos piden a nosotros que necesitaban ese local y que ellos iban a hacer todo, que iban a invertir, y eso es lo que ha sucedido. 25 empresarios agroexportadores están desde el año 97 o 96 ahí, con un local de 2.500 metros cuadrados, con una cadena de frío que les ayuda a exportar por avión, ¿no? Mantener las cosas guardadas ahí bajo frío hasta que puedan embarcarse inmediatamente. Entonces, en esos años nosotros comenzamos. Después, también la parte ya de la nueva ley de agroexportación se dio en el 2000, ¿no? También promocionada por el presidente Fujimori, ¿no? Y yo creo que esos fueron la visión que él tenía, ¿no? Clarísima. Cuando usted era vicepresidente se produjo el Niño grave que produjo destrucción de infraestructura, sobre todo como de costumbre en el norte, en la costa norte, y campos de cultivo afectados. ¿Cómo se reaccionó? ¿Cómo se organizaron? Porque no había habido un Niño de esa gravedad por lo menos desde el 82, durante el gobierno de Fernando Belaúnde, me parece 82, 83, ¿no? ¿Cómo reaccionaron ustedes? ¿Cuán eficaz y rápida fue la respuesta ante los desafíos que impone un niño de esa gravedad? Bueno, el presidente Fujimori siempre ha encarado los problemas él mismo. Si bien es cierto, habían los ministros, él mismo fue al norte, y yo me recuerdo
que desde las 5 de la mañana él estaba ya en el norte, tratando de organizar con las autoridades de Tumbes y de Piura para ayudar a la población, porque había sido devastador, nunca habíamos tenido eso. Y después ya también me recuerdo que trabajó mucho Absalón Vázquez, ¿no? Ministro de Agricultura, ¿no? Ministro de Agricultura. Y fundador desde el inicio del partido Cambio 90, puesto que conoció al presidente desde la Universidad Agraria, ¿no? Cierto. Absalón trabajó mucho en este tema y se ayudó a los campesinos a que puedan recuperar parte de lo que habían perdido, inclusive ahí la distribución del agua siempre era un problema, pero Absalón es el que había mantenido esta iniciativa también con el presidente, ¿no? Yo me recuerdo claro de eso. Durante ese mandato se consiguieron nuevos mercados y para eso establecimos tratados de libre comercio y comenzó a negociarse tratados con grandes potencias, incluidos Estados Unidos y China. ¿Qué es lo que recuerda usted de ese proceso? Yo recuerdo que uno de los comienzos de un tratado fue hecho con Chile en el 98, ¿no? Y cuando terminó también la guerra con Ecuador, nosotros fletamos un avión, todos los empresarios, todos los gremios, y fuimos 250 empresarios a Quito, ¿no? Para iniciar el comercio con Ecuador. Entonces el presidente tenía la visión de que había que empezar el comercio con Ecuador y con Chile, ¿no? Para poder comenzar a tener más negocios. Eso, hablábamos de eso, ¿no? Y después ya vinieron los otros tratados de libre comercio, ¿no? De acuerdo. Ahora, usted pensaba sobre todo en lo que más conocía, que es el mundo industrial, pequeñas y medianas empresas. Las representaba usted, ¿no?, como presidente de la Sociedad Nacional de Industria. ¿Qué se hizo por las pequeñas y medianas empresas? Se hizo también Prompyme. ¿Qué significaba Prompyme? Nosotros lo que veíamos es que era en el interior del país, no tenían mercado. Las pequeñas empresas en el interior, los pequeños artesanos no tenían mercado y los trajimos, fuimos los que primero trajimos aquí a Jesús María a hacer ferias y para que ellos puedan vender porque necesitaban mercado, ¿no? Eso fue algo que se hizo con lo que encontrábamos que ya estaban produciendo. También se hicieron los maquicentros, ¿no?, que eran máquinas, por decirte, en lo que es metalmecánica, en motores, en confecciones, en zapato, en cuero, que se hacían junto a los colegios, ¿no? De tal manera de que se puede enseñar y a la misma vez, ¿no?, los pequeños empresarios puedan usarlas, esas máquinas, ¿no? Entonces, para eso se viajó a la China y se compró máquinas. Lamentablemente eso se hizo desde una perspectiva pública y no han durado mucho. Algunos han durado que hay en Pucallpa, pero después ahora ya se ha hecho ya más con el sector privado, ¿no? De tal manera de que las máquinas que necesitan los industriales pequeños puedan también ellos tenerlas como si fuera una gran empresa, pero ya había participación y hoy hay ya estas instituciones privadas para la pequeña y mediana empresa. De acuerdo. Ahora, entonces estamos ante tratados de libre comercio, un énfasis puesto en las relaciones comerciales con los vecinos, por el sur Chile, por el norte en Ecuador, una vez pacificada la relación con ese país, y por otra parte, nuevos países donde no exportábamos nada, sobre todo países asiáticos. ¿Qué es lo que recuerda usted de los primeros pasos en la relación con la China? Porque con el Japón habían habido relaciones sumamente intensas desde el primer momento, había cuenta de que el señor Fujimori era de origen japonés, su familia, ¿no? Y realizó hasta, me parece, 3 viajes de Estado al Japón. ¿Qué frutos dio ese vínculo con Japón y cuánto se facilitó la relación con otros países asiáticos, sobre todo China? La población tiene que saber que APEC, que se va a celebrar en noviembre, lo hizo Fujimori. Sí, él consiguió que adhiriera el Perú, que fuera admitido, ¿no? Estaba Chile, ¿no?, y después Perú. Y México. Y de México, ¿no? Pero él lo consiguió.
¿no? Y la visión era de que el mayor mercado, como ha sido y como es el día, iba a estar en el Asia, cosa que hoy día el mercado más importante es el Asia. Antes era Estados Unidos y Europa, ¿no? Y él tenía la visión... Y el Atlántico, ¿no? Eso es un cambio profundo hacia el Océano Pacífico. Exacto. Que es el sentido de APEC, Pacífico. El sentido de APEC. Entonces ya se veía de que el crecimiento del Asia, y nosotros estando frente a ellos, se iba a dar, como en verdad con el puerto de Chacay, su visión se ve colmada en términos de que eso es lo que él decía, ¿no? Tenemos que exportar al Asia, tenemos que estar en el APEC, ¿no? Y eso era también una visión que él lo hizo. Pero en ese momento China no era la China de hoy, y había todavía, digamos, una pesadumbre del régimen comunista que había sido hostil al capitalismo, ¿no? Comienza a evolucionar lentamente, pero en el año 90 y tantos que usted estaba en la vicepresidencia, no era clara la evolución de China. China, yo me recuerdo en el 99 estuve allá y nunca me voy a olvidar el discurso del primer ministro por 30 minutos y le conté 17 veces la palabra estabilidad, ¿no? Al primer ministro chino. Sí, ¿no? Entonces yo dije, ¿por qué este señor repite tanto estabilidad, 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 ¿no? Con los años me he dado cuenta, ¿no?, de que tiene que haber estabilidad para que un país crezca, para que un país esté normalizado, ¿no? La China, es correcto, recién ingresa a la Organización Mundial de Comercio en el año 2000, ¿no? Pero ya la China se había estado preparando, y la China es los primeros que empiezan las zonas francas especiales. La China son los que inventan las zonas francas especiales que nosotros estamos hoy día tratando de ponerla. Sí. Ellos ya en el año 2000 ya la tenían, y por eso es que después de 20 años son lo que son, ¿no? Es decir, había una visión de tener industrias que tengan valor agregado, ¿no? De que no solo tenía que exportarse la materia prima. Y estas zonas de especiales que en verdad tenían pagos de impuestos especiales, ya comenzaron a hacer crecer a grandes ciudades en la China, ¿no? Y la China se convirtió en los últimos 20 años pues en la fábrica del mundo, sí, ¿no? ¿Y por qué? De una zona económica especial, de esa zona económica especial que hoy día estamos discutiendo para ver si la ponemos o no. Y yo la verdad que es una de las cosas que más me quedo con la boca abierta. Porque se intentó hacer algo en Tacna que no funcionó, ¿no? Y en zonas de frontera donde se comienza en general, ¿no? Claro, lo que pasa es que Tacna no van la gente que está especializada, ¿no? O sea, el concepto era vamos a ponerlo en Tacna para que la gente vaya allá, pero no era así, no ha resultado. No ha resultado, sí. Señor Márquez, sus responsabilidades eran sobre temas económicos y sociales. Lo suyo no era la geopolítica ni la diplomacia, pero le tocó la guerra con el Ecuador en el año 95, y después hubo un incidente grave con un tema constitucional, saber si Fujimori tenía derecho o no a una segunda reelección, lo que se llamó la reelección. Y como usted sabe, hubo jueces constitucionales que interpretaron la Constitución de Fujimori del año 93 en el sentido que no podía volverse al presidente, y fueron destituidos. Y se impuso lo que se llamó en la época la interpretación auténtica de la Constitución, ¿no? Con la expulsión de estos tres que después fueron restablecidos. ¿Cómo vivió usted siendo vicepresidente y no teniendo un vínculo directo con esta problemática institucional y jurídica? Bueno, yo creo que yo lo que he pensado, ¿no? Yo he vivido en Alemania después del 2008 años, he vivido antes en Nueva York y en Georgia, allá en Estados Unidos, allá estudié otros 10 años. Y yo lo que he visto es que es muy difícil que un mismo régimen demore más de 10 años, ¿no? Y
a veces me pongo a pensar pues que ni inclusive Merkel, que para mí ha sido la mejor estadista que he podido yo vivir, ha podido durar más. Entonces, es correcto, ¿no? A veces uno tiene que aprender y relativizar con las cosas que pasan en el mundo, porque esa es la política, eso es lo que vive la gente y eso es lo que se demuestra. En esos tiempos yo no había visto esto y es evidente que yo estaba más pegado a lo que él lograba, ¿no? El Perú estaba logrando salir adelante, ¿no? Sí, han habido errores, pero lo importante es que se comenzaba a ver que el Perú tenía una estructura que podía hacerlo crecer. De acuerdo, pero tenía que permanecer él, no había otra persona capaz de ejercer la presidencia, como se ha hecho en otros países, ¿no? El propio Putin en un momento se dio la presidencia a Medvedev, y lo hemos visto el caso en Argentina, los enroques. Porque todo esto condujo, como usted sabe, a una caída precipitada del régimen en el año 2000, renunció su colega Francisco Tudela, que era el primer vicepresidente, sí. Luego renunció el propio Fujimori cuando estaba en el Japón, y usted se hubiera podido quedar sí. como presidente, porque nosotros habíamos renunciado. ¿Cómo es que toma la decisión de renunciar también usted? Al comienzo yo quería quedarme, ¿ok? Y me recuerdo de que el general Chacón me llamó y me dijo que yo era el presidente constitucional, no había nada que hacer. Mi amigo Guillermo Greló me dijo lo mismo, y por tanto yo tenía derecho, si podía, en quedarme. ¿Okay? Entonces, al comienzo yo quería quedarme, pero después vi una cosa, ¿no? Vi que 10 años ya había demasiado, el país estaba demasiado, no como hoy, estaba un poquito peor, ¿eh? O sea, la cosa era bien difícil. Y tampoco estamos muy bien ahora, ¿no? Claro, pero lo que yo pensé, llamé a inteligencia, primero que yo llamé a mi amigo Roque Benavides de toda la vida y le dije que yo quisiera que él sea primer ministro. Y él me dijo, vamos a ver, Ricardo, vamos a ver, ¿no? Y después yo llamé al Departamento de Inteligencia, que ya no estaba Montesinos porque se había ido a... Fugaba a Panamá, ¿no? Panamá. Costa Rica. ¿No? Y les pregunté cómo estaba la situación. Y ellos me dijeron de que todos los departamentos habían manifestaciones, y manifestaciones grandes, y que cada hora seguían más grandes, ¿no? Y que si yo daba la orden, ellos podían pacificar. ¿Disparando? Bueno, no sé, la palabra era pacificar, ¿no? Pero el tema es de que ahí yo tuve que decidir, ¿no? Y el único que me llamó a mí fue mi hermano Arnaldo y me dijo una cosa: nos ha costado 50 años hacer la familia, no vayas a hacer que se acabe, ¿no? Y esa fue la única... Y ahí decidió renunciar usted y no ser presidente de la República, claro, y permitir que el Congreso eligiese a un nuevo presidente del Congreso, el señor Paniagua, que por ese mismo hecho pasó a ser presidente interino, presidente de la República, durante unos meses, desde noviembre hasta julio del próximo, después de las elecciones. Señor Ricardo Márquez, muchas gracias por haber estado acá, por habernos hablado de temas de su especialidad y haber aceptado también hablar de cosas que no lo había oído hablar nunca, sobre estos aspectos políticos que ha vivido usted cuando la guerra, cuando el conflicto con el Tribunal Constitucional y con la caída. La toma de... Sí. Quisiera decirte solo una cosa para que la población conozca ya. El presidente Fujimori, a mi criterio, ha sido uno de los principales presidentes en la historia de este país. La población joven no se imagina lo que era este país. Si tú miras Argentina hoy, que está mal y que se está arreglando, era, yo creo, 100 veces peor que eso. Porque no hay terrorismo ahora en Argentina, en el Perú había. ¿No? Señor Márquez, muchísimas gracias por hacernos todos estos recuerdos que darían para mucho más. Esperemos que escriba un libro contando todos estos aspectos sobre los cuales no lo había oído hablar nunca. Muchas gracias por su presencia acá y por
revelarnos todos estos detalles de lo que le tocó vivir como vicepresidente, que entró para los temas económicos y comerciales y se vio implicado en el tema político y en la caída del régimen de 2000. Muchas gracias y muy buenas noches. Son las 7:40. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.